Julio Bárbaro, ¿sí? A quien le damos la bienvenida. Julio, bienvenido, muchas gracias por estar acá. No, gracias a vos por invitarme, porque los canales no me invitan más. Porque te peleas con todo, dice. No, no me peleo con nadie. Solamente que a los alcahuetes de Milei no los quiero y a los alcahuetes de Cristina tampoco. Tampoco. Y en el Entonces no fondo, vende eso. los medios de comunicación están divididos en dos pedazos de la alcahuetería. Sí. Tomando que vos agarrás, digamos, Canal 9, que sería de un sindicalista peronista, y no tiene nada dentro. Agarrás el 26, que es de un señor que presidió la Cámara de Diputados, como Alberto Pierri, y estaba encima, lo tiene a Jorge Castro, que vendría a ser el vocero de la Embajada de Estados Unidos, no de la patria. Toda la vida, Jorge, con Jorge nos peleamos en el 66, porque yo enfrenté a Onganía y él adhirió a Onganía ahí. O sea, de aquel momento viene adhiriendo a una derecha casi que es argentina y antidemocrática, ¿no? Muy poco democrática. Yo digo que cuando el delincuente de Caputo dice el riesgo Cuca, yo digo, a eso los griegos lo llamaban democracia. Mirá qué distancia. Claro, los griegos filosofaban y Caputo cuenta dólares. Eso, claro. No, cuenta dólares. Nos empeña permanentemente. Pero sabes una cosa, por sugerencia de Pablo Ansaldi, que te hizo unos hermosos reportajes largos este año, te vamos a interrogar, te vamos a pedir que nos cuente un poco tu relación desde joven con la Iglesia Católica y de cómo llegaste después a entablar una relación personal con el Papa, con Bergoglio primero, con el Papa Francisco luego. ¿Cómo fue tu acercamiento a la Iglesia en esa juventud? A mí me criaron los salesianos. Yo estuve en un internado que visto desde hoy sería un reformatorio. Desde los 13 años, estaba a 300 kilómetros de la capital, entrabas el 1 de marzo, salías el 10 de diciembre. Algunas veces te visitaba un pariente, porque eran del Valle, provincia de Buenos Aires. Sos? Yo soy de capital, pero son problemas de inconducta de los jóvenes. Entonces yo estaba en el Colegio San Francisco de Sales, en Buenos Aires, ahí en Hipólito Yrigoyen y Yapeyú. Y sí. Me gustaba el campo, qué sé yo, y me llevaba mal con mi viejo. Y entonces me dijeron, ¿no querés ir a un...? Y me fui. Y era una cosa, si yo cuento el internado, hoy sería un reformatorio. Pensé que mi vieja me mandaba la chacra por encomienda. El cura cortaba las caras de mujer para que no tuviéramos tentaciones. La revista La Chacra. La revista La Chacra. También a los 14 años el cura me dijo, porteño, matá esa yegua. Y yo tenía mi cuchillo y maté todo lo que pasó. Me mandaron matar. O sea, desde ya, carne de chancho, carne de vaca, digamos. Y recuerdo haber usado un arado mancera, que ya la gente no debe ni saber qué es un arado. Es el caballo y una reja y vos con la mano atrás y las riendas, tratando de manejar la rienda y la melga. La melga es lo que armás. Y levanté bolsas con un físico chico, pero levanté bolsas. Hice todas esas historias de los jóvenes duros. Claro. Y duro era duro. A ver, el cura nos sacaba en pleno invierno a trabajar con hacha o con pala o con caballos. Y te decía, a las 7:30 de la mañana, después de la misa, y un desayuno que era un cacho de galleta con... con mate cocido, con leche. Con leche. Y te decía, agarrar escarcha. Entonces vos rompías la escarcha, agarrabas un pedazo de escarcha en cada mano y te quedabas unos segundos así con la escarcha en la mano y decías, soltar escarcha, refregarse las manos, no las tienen más calentitas. Miércoles. Era duro, era un reformatorio. De lo cual no solo no me quejo, agradezco a Dios que me haya hecho duro. Te haya templado. Templado, yo no puedo decir tengo calor, tengo frío, porque me educaron que eso era gesto de debilidad. Y mi hija dice, ¿tenés frío? Te salió el salesiano de adentro. Y entonces a mí me crearon locura. Vine a Buenos Aires, entré a agronomía, hice bastante de agronomía, pero como no tenía plata mi familia, salí en un 160 taxista, iba con los curas jesuitas, en un grupo de formación que era el Cenáculo, hermoso. Y ahí fue donde, digamos, básicamente el cura me hizo hacer una entrevista Para ver la vocación. vocacional. Ahí está.
que me lo hizo Marta Magli, una psicóloga maravillosa. Y ahí dijo, lo tuyo es lo social. Bien. Y me metieron a la ciencia política. Entonces, pero después me metí de ciencia política con los curas del tercer mundo. Claro. No se escribió casi nada de los curas del tercer mundo. Los curas del tercer mundo fueron una historia brutal, profunda, de transformación. Mi confesor era Carlos Mujica. Carlos Mujica rezaba misa en mi casa de la calle Castro Barros. Mirá. Me casó Alejandro Mayol, el cura guitarrista, el que cantaba Dios crió la vaca y también la leche, hizo el dulce de leche, todo lo hizo bien. Pero estaba Miguel Macialino, que era un intelectual, Pedro Gelman, Richardelli, que era un santo maravilloso. Sí. Digamos, yo me crié con esos curas y me crié en la fe. Claro. Y en la fe, digamos, me eduqué en la fe, entré a El Salvador, me casé en la fe, me casó Alejandro Mayol, ayudaron misa Habeger, Norberto Habeger y Horacio Mendizábal, los dos últimos jefes militares de la guerrilla, Mira. que eran de mi grupo personal, Claro. mis amigos del alma. Claro. Entonces, digamos, todo fue iglesia en mi vida. Y ese casamiento después lo atraviesa Guardia Hierro, que es cuando entramos al peronismo. Guardia tuvo la virtud de no llevarte a la violencia. Y el defecto de todas las orgas, todas, pues si formaron gente, sí, formaron. Los montos llevaron a la muerte a miles, porque era sin reivindicar la guerrilla fue digna contra la dictadura y traidora a la patria contra la democracia. Y eran mis amigos. Entonces, qué sé yo tengo exilio y secuestro. No soy el botón Berbisky. No, viste que el botón Berbisky pasa y toca pito ahí. Sí, lo que fue el kirchnerismo, digo, la traición de Menem, yo trabajé con Menem, trabajé primero para Luder, fui diputado en el 73, después en el 83, y en el 73 éramos hijos de la rebeldía. Sí. Había talento en todos. Sí, totalmente. Y entonces era un Perón maravilloso, con toda la sabiduría. Claro. Y la guerrilla en la imbecilidad, que los Kirchner eligen la imbecilidad de la guerrilla antes que la grandeza de Perón. Aclaro esto. Sí. El Turco Menem es una lacra, para mí es un ser despreciable, un vendepatria. Entonces vendió todo el Estado, todo lo que hicimos entre todos, el Turco se lo robó para los amigos por una coimita. Sí. Pero contanos de cuándo lo conociste a Bergoglio. Y en El Salvador, que yo tenía un desarrollo, era del cura Luz y del cura que ya nadie se acuerda de ellos, ahí conozco al Bergoglio en un momento, después cuando en el 73 yo era diputado y Bergoglio le entrega a los civiles la Universidad de El Salvador. El manejo de la universidad. El manejo de la universidad. Yo tengo una discusión con él se la entrega a Amelia Podetti, que era brillante. Sí. Y después estaba Cacho Piñón, que era un buen tipo, pero después queda en manos de una transfuguita que hacen unos pesos. Con todo lo que se hace plata, lo terminan degradando. No porque el negocio vaya contra el talento, no, sino que acá, cada vez que hay negocio, van los más berreta. Esto es así. Digo, las universidades de Estados Unidos hay guita y hay talento. Acá, si hay talento, no hay plata, porque la plata nuestra está en manos de los brutitos. Bueno, y ahí lo conociste a Bergoglio. Ahí conocí a Bergoglio, me peleo con él cuando le da la universidad al grupo, que también toda la historia de Bergoglio y Guardia de Hierro soy yo. ¿No? Yo estaba en El Salvador y entro a Guardia de Hierro. Ajá. Y yo era el único de El Salvador que estaba en Guardia de Hierro. Así que esa historia no es que yo me ponga centro, es que en esa historia lo fui. Ajá. Fui vicepresidente del Centro de Estudiantes de Ciencia Política, después creo que presidente, estaba con Dante Caputo, con un grupo. Pero, digamos, en esa historia El Salvador pega un bajón, pero después, cuando yo me peleo con el cura, porque el cura me escribe unas cartas hermosas que ahora no encuentro, pero eran de 3 páginas, todas manuscritas, como siempre lo hizo Bergoglio, siempre a mano, hasta las citas que me daba en el Vaticano, 7 horas me dio el Vaticano, todas con un escrito a mano, una cartita que sacaba la foto del secretario y me mandaba el WhatsApp. Qué grande, sí, Querido sabemos de esa compañero, lo espero tal día. Si usted puede, lo espero tal día. Bah. Me hago amigo de él y cuando está Néstor Kirchner, él me llama y me dice, usted me puede acercar al presidente y yo lo voy a ver a Néstor. Digo, Néstor, te tenés que encontrar con el cardenal. Néstor dice, no. Yo era muy amigo de Néstor. Mira. Muy amigo.
¿Pero Pero, lo conocías de antes de ser presidente o te Porque- hiciste amigo en esa circunstancia? cuando porque estaban Cristina era preparándose? senadora. Ah, claro. Néstor vivía a 2 cuadras de casa. Y a la noche, como ella no llegaba, él no quería comer solo. Y me enganchaba a mí. Mirá. Pero años enganchándome a mí. Pero me cansé de comer con él. Después venía Cristina y comíamos los tres, a veces con algún otro. Pero durante mucho tiempo yo estuve muy pegado a ellos. Muy pegado. Y en alguna medida también yo le decía a Néstor, te voy a presentar a Hugo Moyano. Y lo llevaba a ver a Hugo. Claro. Y entonces, cuando volvíamos, Cristina decía, ¿de dónde viene? De ver a Hugo Moyano. Ustedes pierden tiempo en esas cosas. Cristina nunca se puso a laburar de nada. Por eso cuando dice Cristina libre, yo no sé por qué tiene que estar libre. Eligió a Budó, eligió a Scioli y a Alberto Fernández. Ya por esas 3 cosas la tienen que dejar presa. Totalmente. Y entonces, vos siendo amigo de Bergoglio, Y tres- Bergoglio te pide que se Parece lo presente casi- a Néstor. Casi Y Néstor no quiere saber nada. evangélico, 3 veces me pidió Bergoglio que yo convenza a Néstor. Yo cenaba con Néstor, veíamos televisión juntos. Yo, cuando él me quiere poner ministro, le digo, no. Me dice, ¿por qué? Porque vos humillás a los que te rodean. Y yo me voy a ir al otro día, porque a mí no me gusta que me humillen. Claro. Hay un momento donde Néstor nos iba a comer. Alberto Fernández y a mí, al Pedemonte, y nos dice, ustedes van a ser mis 2 brazos del gobierno. Le digo, no, él va a ser tu brazo, yo no. Yo quiero vivir tranquilo, pensar, debatir, pero no me interesa la guita, tampoco me vuelve loco el poder. Tanto así que él, por la amistad que nos unía, el día antes de asumir, me llama a mi casa y me dice, Julio, venite para acá, por favor. Me voy ahí a Reconquista, donde tenía la oficina, y me dice, tengo un cargo que depende de Parrilli. O sea, que es importante y no depende de mí, así que no te vas a pelear conmigo. Y ahí me pone en el confer. Claro. Pero esa es mi historia con él, ¿no? Después Bueno, me pero- mandó firmada a la embajada de París. El embajador en París me lo mandó firmado. Y yo le dije, me fui a cenar con él y digo, Néstor, me estás tomando el pelo. Si te quedás nos vamos a pelear. Ya sé que nos vamos a pelear, pero no por eso me voy a ir a París. Yo quiero ir a París un mes, no quiero vivir allá. Embajador es dueño del silencio. Te mandan de embajador para que te calles la boca. El turco Menem ya, esa lacra me quiso mandar a Chile de embajador. Mira. Con honor, Caputo me quería dar una embajada. Tantas veces me han hecho embajador que nunca llegué. Bueno, mira vos. ¿Y cómo siguió la amistad con Bergoglio? Bueno, cuando Néstor no lo quiere recibir, yo la última vez le digo, Néstor, está claro que a vos el cura te queda grande. Vos solo podés hablar con lo que podés dominar. Mira. No le gustaba un cuerno lo que le decía, pero lo aguantaba, porque yo le había dicho siempre que él no soportaba a los seres libres. Él quería el cahuete. Por eso Cristina se equivoca y cree que como él tiene a Alberto, Alberto es inteligente. No, Alberto era un cadete de lujo. Claro. Pero no daba para primero, se vio, fue el peor presidente de la historia argentina. Sí, sí. Un mediocre con soberbia. Milei hace esfuerzos denodados por ser peor que Alberto. Y hasta ahora van en cabeza a cabeza, van en empate. Bandera verde, sí señor. Pero vos después, cuando Bergoglio fue papa, te recibió 7 veces. Cuando está de papa, yo busco las cartas de él y las encuentro al final, digo, qué grande papa. A los 20 días recibo una carta, vía Aldo Carreras. Yo estaba en la Biela, me dan una carta, la abro y es manuscrita del papa que me dice, querido hermano, sería un gusto que usted viniera a visitarme. Madre mía. Y entonces me puse a lagrimear. ¿Y qué te parece? Y al lado mío pasó Lombardi. Me dice, ¿qué te pasa que lloras? No, digo, es de emoción. Me invita el Papa. Para Lombardi, pobre Lombardi, Lombardi hizo plata de chiquito, no tiene problema. Digo, no, pertenece a los argentinos, ¿no? Poderosos, que son todos insensibles a nada. Entonces, bueno, y ahí fui y me quedé un rato, que yo, le digo, me voy. No, le dice, yo a usted le asigné una hora, tiene otras cosas que hacer. Y entonces, Cuando te encontraste con Francisco. cada vez que, ya la primera, yo a los 20 minutos decía, le rompo la paciencia, Claro, porque lo claro, peor que hay en la claro. vida es molestar al otro. Claro, y este hombre debe estar muy ocupado, pensaba vos. Y que sabía que estaba ocupado. Y te quería ir, dejarlo libre. Lo quiero dejar libre, le digo. Yo a usted le asigné una hora, hablemos tranquilo. Y tardé en darme cuenta que él era amigo mío. Y yo, que me había casado en la religión, pero había terminado mal porque mi matrimonio terminó mal en el sentido de que
no teníamos nada que ver, Ujú. nada. Y me divorcié y después fui bastante mujeriego, me volví a casar, pero, digamos, no. Y con el tiempo me di cuenta que él, yo se lo decía, porque cuando estaba acá y lo veía le decía, escúcheme, padre, si yo mato a mi mujer la iglesia me perdona, pero si soy divorciado no. O sea, ustedes me están llevando a que la asesine. Qué bárbaro. Bueno, y de todo esto que hablaste, estas tantas horas, ¿qué nos podés contar? ¿Cuáles eran las preocupaciones de Francisco? No, hablábamos de todo. Yo he hablado con el Papa de todo. Digamos, por ejemplo, dialogábamos sobre la mascota. Yo le decía, santidad, el mascotismo es el fracaso del otro. Si alguien habla con el perro es porque no puede hablar con un humano. Totalmente. Uno puede estar en silencio. Entonces, bueno, este tema, yo no voy a decir lo que él decía, yo digo lo que yo decía. Decía, Pero Santidad, seguramente coincidiría con vos. Santidad, fui a estos cementerios modernos y me di cuenta que los ricos tienen miedo con la muerte. Entonces, el cementerio moderno es una extensión de la cancha de golf, Sí. con ningún monumento que recuerde al que se fue. Sí. Y entonces, una chapita que uno pisa, cosa que la muerte para los ricos es una casualidad. Y Dios no tiene que existir, porque si Dios existiera, me acuerdo una vez que fui a España, le digo al taxista, en época de Franco, ¿cómo está Franco? Me dice, tiene un problema con Dios. Digo, ¿cómo un problema con Dios? Sí. Si Dios llega a existir, ¿usted se imagina lo mal que la va a pasar ese degenerado? Bueno. Sí. Bien. ¿Y qué más conversaban? No. ¿La Argentina? ¿El país? ¿La Mucho. preocupación por el país? Conversábamos de la muerte, conversábamos de la fe, de la religión, de Simón Pérez, que era su amigo, del Pepe Mujica. Primera vez que lo veo, le digo, Santidad, usted llegó a la sabiduría por la fe. Y hay un tal Pepe Mujica que llegó por el ateísmo. Tienen que encontrarse porque son los dos caminos hacia el saber. Y me contestó, vino a verme, le di media hora como a todo presidente y cuando se fue me di cuenta que me había equivocado, me dijo. Y después Tendría que haber seguido hablando más. pero volvieron a hablar, después se vieron. Ah. Sí, yo cuando lo fui a ver a él, le digo, y Pepe quiere venir, pero no lo dejan los médicos. Se estaban muriendo los dos. Claro. Pero esa tesis mía era para mí clave, ¿no? La vida es la sabiduría. La degradación de la sabiduría es la riqueza. Vos lo ves a Unequian o a Venega Pinchi, Lynch, le dicen Lynch, bah. Vos decís, pucha, si la oligarquía nos dio a Victorio Campo, ¿por qué ahora salió este payaso? No, claro. Sí, ¿No? sí. A Bioy Casares, Claro. con el cual tuve mucho diálogo. Mira. Yo toda mi vida hablé con los no peronistas. O sea, porque Bien. me parece que el sueño de Perón era abrir el peronismo a los demás. Claro. Cosa que el kirchnerismo... El último Perón queda claro. Bueno, sí, cuando yo estuve con el general Perón el día de su cumpleaños último. El 8 de octubre. El 8 de octubre. Tuve El 2 horas y 73. media, éramos 3, El 4. 73. 73. Y fue muy, muy linda. Ya uno no quiere repetir anécdotas, pero fue hermoso. Mira. Con una grandeza, bueno, ni Menem ni Kirchner tienen nada que ver con el peronismo. El peronismo es el patriotismo. Es la etapa más alta que tuvo la Argentina como patria. Sí, sin duda. Y después siguen las dictaduras siendo dignas. Yo digo siempre, Lanús y Levito fueron gobiernos más dignos que el del Turco Menem. Fueron dictaduras, pero el Turco Menem fue una democracia de degradados. Totalmente. Sí. Se junta con el rey de España para Sí. llevar el teléfono. El rey de España defiende a España, este degenerado, unos manguitos. Es la degradación del ser humano. Ahora hay menemitos por todos lados, que son traficantes, Sí, si vendedores, uno analiza- rematadores. Si uno analiza aquella etapa de la Revolución Argentina, hubo obras de infraestructura muy importantes pensadas en un sentido nacional. Pero más bien, Leviton hizo el puente Zárate Brazo Largo, como yo tengo una chaca Sí, por ahí. lo había empezado en Ganía. Lo había empezado a engañar, lo termina Leviton. Sí, lo había empezado en Ganía. Pero, digamos, había idea de patria. Éramos más pero que... era la idea de intercomunicar toda la Mesopotamia, Yo viajé en ferroviario tren, y vial, claro, ¿no? claro. Ferroviario y vial. Toda esa construcción que hace la dictadura, El Menem link. la hace destrucción. Ah.
el inicio de aquella represa grande que está en Neuquén, ¿no? Toda esa historia está pensada desde militares patriotas. Ya. Después viene Martínez de Oz y Menem. Sí, sí, O sea, sí. la antipatria puede ser dictatorial o democrática, pero es traición. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Entonces, estamos con Julio Bárbaro, un hombre que ha dedicado su vida a lo público, militante peronista desde joven, y un hombre muy ligado a la formación cristiana, a la formación católica. Y yo vuelvo a insistir, nos tenés que contar algo más de esas 7 horas que vos tuviste con Francisco. Algo más. En la última, vos sabés que él me mandaba mensajes, todo lo que iba a ver decía, dígale Bárbaro que venga, antes de fallecer. Y al final le digo a mi hija, mira, yo no veo, pero vamos juntos. Y fui con mi hija, lo viaje enseguida, Carmela voló. Vamos. Y fui con mi hija, le digo, mire, Santidad, no veo, Dios me quitó la vista, pero no la maldad, le digo. Usted es un atorrante que fuma bajo el agua, me dice. Pero vos sabés que fue 14 días antes que lo interne. Cuando salí le dije a mi hija, salir del Vaticano es entrar al Vaticano. Y le digo a mi hija, es una despedida, ¿se va él o me voy yo? Porque era... ¿Tuviste ese presentimiento? No, me llamó para despedirme. Y una vez, Alicia Barrios, que lo adoraba, que estaba cerca de él, me dijo, Julio, cuando yo te nombro, él se le llena la cara de risa. Y yo le digo, son 2 pendejos de la UES. Y entonces, claro, tardé en darme cuenta que el Papa me reservaba como amigo de la vida, de San Lorenzo, del barrio, Claro. todas esas historias. ¿Vos también de San Lorenzo? Yo nací de San Lorenzo, nací en Castrobarrio de Agrelo. ¿Qué querés que mi viejo era vitalicio? El día que fuimos al descenso, me acuerdo de mi viejo en el sillón llorando a lágrima tendida. Claro, claro, claro. ¿Y por qué no se pudo concretar una visita La de Francisco primera vez a la que lo vi, Argentina? le dije, Santidad, si usted hubiera nacido en Brasil, nadie se atrevería a hablar mal de usted. Porque son patria. Me dijo, ni siquiera en Chile, que hay menos catolicismo. Lo que pasa es que la Argentina es un país fracturado. Gorila es el tipo que no quiere ser argentino. Por eso le molestan los de abajo, porque los de abajo son nacionales, no se pueden ir. Entonces, la patria está fracturada en una historia en la cual, desde Mitre, Rivadavia y todo eso, es la idea de Sarmiento también. Es la idea de civilización o barbarie. Y somos la barbarie. Eso era Discépolo, Scalabrini, era Homero Mansi. Eso era Ernesto Jauretche. Arturo Jauretche, Ernesto era mi amigo. Les quiero decir, esa historia de la riqueza y el peronismo es aquel momento donde San Martino dice, es la rebelión zoológica. ¿El aluvión? El aluvión zoológico. Y Scalabrini dice, es el sustrato de la patria sublevada. Claro, claro. Entonces, ahí tenés las dos concepciones. Y el Papa acá tenía, aparecieron los masones de cartón, ¿viste? Pichetto, que ya es pobrismo, Ricardito Roa, que está unido a los poderes económicos, todo. Digamos, todos los tipos que... Nosotros tenemos una masonería que es una lacra. Por eso tenemos este conflicto con ser o no ser judío. Yo fui admirador de Simón Pérez, llegué a almorzar con Simón Pérez en grupo. Pero desprecio a Netanyahu. Esto no tiene nada que ver con los judíos. Claro. No. Mi nieta, hija de Gerardo Rosín, decidió hacer su Bar Mitzvah y yo impulsé ese Bar Mitzvah que lo hizo Daniel Goldman. Era un personaje hermoso. Entonces, vos decís, esa historia, el Papa logró rezar en el Muro de los Lamentos junto a un rabino y a un maometano. La unidad que le aportó al mundo. Porque él acá hacía la agrupación de síntesis religiosa. Sí. O sea, pero nunca pudimos unir. Vos lo tenés a los Caputos, a los Rochos, los Menem, los Caputos, los Stusenegger, los Rochos, los Macri son los Rochos también. Por eso está hoy el tema de Kicillof, que lo dice en eso Pañi y yo se lo agradezco porque es caballero. ¿Viste? Él lleva invitados que son cachivaches, qué sé yo, bueno. Pero él dice cosas tales como, lo dijo en la última, Álvarez Agis me dijo que Kicillof no tenía nada de izquierdista. ¿Nada? De izquierdista. Ah.
Y el idiota este que le dijeron de Bolsonaro me recomendó leer El Capital. ¿Para que leas algo, retardado? Si con la escuela de Viena que vas a leer, quedás idiota como un Milei, que tiene la hermana que hace torta, que es la que conduce. Sí, no es un Esta problema que hiciera degradación torta, es ¿no? hija de Eduardo Urnequian, a quien conozco. La degradación, porque nosotros teníamos la industria, que eso era Bungibor, que eso era Roca, que eso era... Y cuando destruye el Estado, la lacra Menem, los pedazos del Estado se crea la burguesía coimera. Que son los tipos que manejan la luz, el gas, los teléfonos, los aeropuertos, lo que le robaron al pueblo. Sí, No sí. producen nada. Se lo dimos hecho. Los argentinos hacemos la ruta y la administra los privados. Esa convicción de que lo privado tiene que... Es de generar... Yo la otra vez estaba en una mesa que había 2 o 3 de Milei y me dice, ¿qué piensa de Milei? Digo, alguien que le baja los impuestos a los yates y a los coches de lujo y los aporta a los discapacitados, ese ser es un degradado mental o moral. Sí, sí, sí. Y no dijeron ni A. Sin duda. Porque le sirve para los negocios, pero no, es como Videla, ¿viste? Claro. Mata, pero me ayuda. No. Entonces, habría que ir a ver quiénes fueron los tal. Porque lo convencieron a los milicos que maten a la izquierda. Y después lo dejaron preso, no le pusieron ni abogado. O sea, es una oligarquía degradada, decadente y traidora. Estoy muy duro. No, perfecto. ¿Has tenido tiempo de hacerte leer la última Sí, encíclica? no me la hago leer. Aprieto YouTube y sale. Bien, cierto, tenés razón. Yo tengo una biblioteca mayor que la que tenía cuando veía. Tenés razón. Primero, si hay algo que me había quedado claro y se lo dije 2 veces a su santidad en 2 reuniones distintas, usted está eligiendo al sucesor. Se reía, me decía, no, solo puse el 70% de los cardenales. Porque era poner la iglesia, sacarla de donde la habían querido meter, correrla. Yo me acuerdo que la primera vez que lo veo le digo, ¿qué es de la vida de Cacho Caselli? Porque Cachito Caselli era parte de una orden allá, porque el menemismo tenía con un cardenal, bueno, había una cosa espuria en ese momento en la iglesia, que obviamente lo espurio se juntaba con lo espurio, entonces estaba... Y dice, me mandó una nota diciéndome que quiere verme y reza por mí. Le digo, bueno, ¿y usted qué le contestó? Que gracias por las oraciones. La tenía clara. Pero toda la vida la tuvo clara. Bien, y vos decís que Hay un libro que en buena medida el Papa actual es un continuador de la obra. Pero además tiene todo. Es yanqui, oficialmente peruano de pasión. Es la síntesis de lo que necesitábamos para que le pare el carro a Trump. Que Claro. viste que te dicen que la decadencia, Europa está en decadencia. Vos lo mirás y decís, no, vendeme un pedazo de la decadencia. Está en decadencia Estados Unidos y Rusia. Los dos están en decadencia. Los rusos no le pueden ganar a Ucrania. Que es una cosa, viste, están hace 5 años ahí Putin. Perdiendo patria. Y Trump ahora lo maneja, viste, Irán, le saca, le pone, le empuja, porque le maneja los tiempos, ¿sabe? Lo obliga. Le tomaron la maña. Y Netanyahu, que es el judío que devolvió a la historia el antisemitismo. Porque el antisemitismo estaba totalmente superado. Jamás hubiera vuelto. Pero, claro, si te dedicas a matar palestinos, ¿quién te defiende? Entonces te vas aislando, sos un delincuente como Netanyahu. Las charlas de Francisco con Simón Pérez eran gloriosas. Mirá. Y él me contó que cuando fue a la casa de Simón Pérez lo recibió con un pequeño grupo tocando, bueno, no importa. Pero o sea, lo tomó como un hecho de la historia de la humanidad. Claro. Que un papa visite la casa del primer ministro, no era primer ministro en ese momento, ya estaba la porquería, la lacra Netanyahu. Entonces, Trump es lacra, Netanyahu es lacra, Menem es lacra. Y bueno, Bien. vos y yo nos criamos admirando el talento. Sí. Y hoy se admira la riqueza. Claro. No, es otra cosa. La encíclica última me parece tiene una importancia y va a ir creciendo la importancia de la encíclica. Le devuelve a la iglesia la centralidad. Porque antes era marxista o liberal. Y ahora él, la trascendente, la fe, es capaz de convocar a los creyentes y a los dignos que no lo son. Sí. Eso es lo que logró el Papa. Sí. No solo es de los creyentes. Sí. Ese pensamiento ilumina a la humanidad Claro. aún desde los ateos.
es absolutamente humanista, ¿no? Y alertándonos de los peligros del presente y del futuro, ¿no? De todo, digamos, si vos lo que antes buscábamos en Marx o buscábamos en Adam Smith, hoy se encuentra en el Papa. Es brutal el cambio. Entonces es el Papa contra los ricos. Porque y por algo lo tomaron los poderosos del planeta como su enemigo. Pero Peter Thiel, de tu momento, tipo, ya dicen que el hombre, la democracia, ya tienen que manejar. O sea, es una pulseada entre los ricos y las naciones. Lo que pasa es que China y Europa son muy fuertes, lo es Corea, lo es Japón. O sea, los ricos no van a vencer las culturas. Como historia de la humanidad. Van a tener tanta plata como las naciones. Pero las naciones van a tener tanto poder como para aplastar a los Peter Thiel, a toda esta lacra, digamos, a los Milei. Claro. Y a los, digamos, como este personaje que tenemos, unequianes, a los unequianes, que son, yo lo conozco, a ver si lo conozco demasiado. Muy bien. Puedo escribir un libro sobre la mediocridad de los ricos conocidos. Ricos importantes, conocido Mario Gil, presidente de Bujibor, un genio. A Helbar y a Frigerio. Con los tres tuve diálogo. Claro. Y ahora te ves estos gorditos que van a milanesa. Claro, entonces, bueno, vos estás hablando de grandes empresarios que hicieron. Fuimos el país más importante del continente. Que empezaron, en el caso de Helbar, por lo menos que lo conozco, empezó de abajo y supo hacerse de una fortuna muy importante produciendo. Con una grandeza. Produciendo, ¿no? A mí me daba 2 horas y yo le decía a don José, no lo llama nadie a las empresas. Me decía, no, porque yo pago buenos sueldos. ¿Qué quiere decir? Que gente inteligente. Ojo, me dice, saben que uno está acá y eso los tranquiliza. Claro. Sí. Frigerio era otra cosa, Frigerio era más estalinista, mucho más estalinista, pero eran tipos que pensaban en el mundo y la patria. Esto piensa, yo estuve al lado de Macri, pobrecito, Macri quiere jugar al bridge, ver el fútbol y tener una novia, hasta ahí le da el talento, no le da para más. Sí, hay una ausencia de clase dirigente. Claro, tenés al idiota que decía, mi querida Fabiola, todo. Dios nos mandó el talento a los pies y lo tenemos a Messi, pero no tenemos un estadista. No tenemos un Pepe Mujica, no tuvimos, pero no tenemos, digamos, un conservador digno, un Sanguinetti. Ni siquiera tenemos un Bolsonaro, mira lo que te digo. Sí, tal cual. Bueno, pero mientras tanto el pueblo sobrevive en su cultura, en sus grandes mitos. Está bien, pero Malvinas, la Virgen, el fútbol. Lo que es absurdo es que estén buscando los gobernadores estos rastreros, mediocres, chupamedia, para ir con la foto de Milei, sin darse cuenta que Milei en el final va a ser más yeta que Alberto Fernández y Macri juntos. Yo por eso mucho de este circo político no me interesa hablar. No me interesa hablar. Chico, quizás sin tener razón. El pueblo se ha expresado, se expresa cuando considera necesario, y en los valores tradicionales, ¿no? La veneración a la Virgen. No, la religiosidad de nuestro pueblo. La religiosidad popular. Lo de Luján, lo de Salta, todo. Digamos, eso va contra algunos pedazos algunos pedazos gorilas. Va contra Pichetto, contra Roa, contra los satelitos de barrio, contra los que hicieron un mango. El programa lo vamos a terminar pasando, le vamos a pedir a la producción. Última himno, marcha del Mundial, excelente, donde vuelve a reivindicar a Malvinas, ¿no? También presente en el sentimiento popular, digamos, presente en el corazón del pueblo, ¿no? Pero me mandó a Londres con 3 diputados más cuando nos querían devolver las Malvinas. Y yo viajé a Malvinas, pasé un día y después pasé una semana con los maestros de Malvinas en un barco. A veces no lo cuento porque me duele el alma. Y eras un pibe. No, diputado. Sí, pero era jovencito. 31 años, sí. Por eso digo, era jovencito. Pero estaban los malvineses y a nosotros queremos unirnos a ustedes, estaba todo armado. Vino un borracho, tiró un tiro, después tuvimos que armar el heroísmo. Sí. Pero el borracho. Sí. O sea, reivindicar. El peronismo no era ni la traición de Menem ni la traición de los Kirchner. Por eso tiene que volver a hacerse un frente patriótico, que fue siempre el peronismo y que fue siempre la patria cuando tuvo dignidad. Tal cual. Bueno, ya vendrá ese tiempo, si Dios quiere. Julio, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Es una alegría enorme conocerte, nunca te había conocido personalmente, así que muchas gracias. Gracias a vos.